Por lo tanto, lo que conllevan todas estas cosas es que el dinero cada vez tenga menos valor. La fecha de hoy es una fecha importante, y la razón por la que es importante es porque justo ayer, en Deauville, Suiza, el FMI se puso en pie y dijo: la economía mundial está siendo golpeada por los peores vientos en contra desde la Segunda Guerra Mundial. Los peores. Y es por eso por lo que podría ser una mala noticia. Aún así, dependiendo de cómo se mire, podría ser una noticia muy buena. Este es el entorno más macro que he visto nunca, y creo que la lectura de la mayoría de la gente es, probablemente, errónea en este momento. Voy a llevaros a través de una lección de historia. Bien. Y luego vamos a llegar al hoy. Eso es macro. Y os contaré por qué estoy preocupado. De acuerdo. Entonces, ¿por qué hablan de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial fue un periodo fascinante. Al igual que en el COVID, todo el mundo se quedó básicamente atrapado en casa o en los campos de batalla. Cuando todo el mundo regresó, no había suministro de materias primas, ni bienes. Las cadenas de suministro globales se rompieron. Independientemente, todo el mundo volvió y comenzó a consumir de nuevo. Y, adivinad qué, la inflación subió al 13% o algo así, tal vez incluso más. Fue un periodo fascinante porque los tipos de interés subieron y lo primero que ocurrió fue que la economía giró directamente hacia la recesión. Los tipos y la inflación se volvieron negativos porque hubo un endurecimiento masivo de las condiciones monetarias. Subieron el coste de los bienes a la gente, pero no sus salarios lo suficiente. La gente no podía conseguir los bienes que quería, exactamente igual que ahora, y todo se vino abajo. Fuimos directos a la recesión y luego, con el tiempo, volvieron algunos tiempos mejores. Volveremos de nuevo a los años 40 y 50 porque creo que tiene similitudes muy importantes que la mayoría de las personas no entiende. La siguiente vez que vimos algo remotamente parecido fue en 1974. Mucha gente mira hacia los años 70 de nuevo. Inflación, inflación. Bueno, el episodio de inflación que tuvimos a finales de los 70 fue impulsado por la demografía. Los baby boomers entraron en la fuerza de trabajo al mismo tiempo. Fue el mayor shock de demanda que el mundo había experimentado. También tuvimos un shock en la oferta del petróleo, por el embargo del petróleo árabe. Eso no se está repitiendo ahora. Por eso, en realidad es más similar a 1974. En 1974 ocurrió el embargo del petróleo árabe. El precio del petróleo se triplicó y los tipos de interés subieron, por lo que la inflación se disparó. El efecto inmediato fue que la economía se fue por el retrete sin descanso. La bolsa cayó un 50%. La encuesta ISM, que es una buena guía para el ciclo económico, cada vez que cruza por debajo de 50, sugiere que la economía se está debilitando. Una recesión aparece en torno al 47. Llegó a 30, que fue el más bajo de toda la historia. Esto sucedió en un espacio de 4 meses sobre la base de exactamente del mismo tipo de configuración que tenemos ahora. ¿Estás diciendo que los años 70 y lo que está pasando ahora son parecidos? Sí, y la inflación cayó en 1974 posteriormente. La gente sigue pensando que la inflación es eterna. No es así. Tampoco lo fue en la década de 1940. El siguiente es 1984. En 1984 el dólar era bastante fuerte, como lo es ahora. Las tasas de interés estaban subiendo, la inflación era alta y todo el mundo estaba temiendo mirar hacia atrás porque empezaba a parecerse a los principios de los 80, finales de los 70, con el tema inflación, inflación. En ese momento, Volcker estaba apretando demasiado las tasas y la economía se derrumbó. No entró en recesión porque la Fed empezó, rápidamente, a reducir las tasas. Pero el dólar subió mucho más y creó muchos problemas, teniendo que acabar la situación con la firma del Acuerdo Plaza en 1985, cuando el mundo entero tuvo que parar la subida del dólar para que no destruyera la economía mundial. Correcto. La siguiente vez que hemos visto algo similar fue en 2008. En 2008, si recordáis, el precio del petróleo estaba en $147 el barril. La inflación era del 6%. La Fed había estado recortando porque la economía estaba implosionando. En 2018,
pasó exactamente lo mismo. Los precios del petróleo altos, la inflación alta. La Fed tuvo que subir las tasas para tratar de ajustar el balance, y lo que pasó es que la economía volvió a rodar muy rápidamente. Muy bien, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este fenómeno sigue sucediendo? Todo el mundo lo extrapola a la inflación para siempre. Lo que realmente sucede es que el consumo cae por haber endurecido las condiciones monetarias. El endurecimiento de las condiciones monetarias para la gente corriente significa que el coste de su hipoteca ha subido al ritmo más rápido de la historia. En un periodo de un año, no se habían visto a los tipos hipotecarios subir tan rápido. Esto hace que cualquier dinero que hayas pedido prestado, de repente, se haya vuelto mucho más caro. Los salarios no se han mantenido a la par, tampoco el coste de servicios básicos, como la comida. En realidad, te sientes más pobre, por lo que no puedes consumir tanto y empiezas a no consumir ciertas cosas. La gente se excedió con el tema de la vivienda porque se apresuraron a comprar en 2020 y 2021 y los tipos subieron para ellos. También tenemos la subida del dólar, que es un endurecimiento monetario. Todas estas cosas juntas sugieren, si las pongo en un gráfico, que el ICM se está acercando a 30, que es como estaba en 1974. Sería una caída aterradora y sugiere, si no tenemos cuidado, que podríamos tener una recesión muy aguda y desagradable. Es decir, una recesión negativa del 5% del PIB. Podría ser corta, dependiendo de lo que haga la Fed. Hablaremos de esto en un momento. Tenemos la misma configuración que hemos visto muchas veces en el pasado. Tenemos los indicadores prospectivos y este endurecimiento monetario, sugiriendo que falta algo de dolor real por llegar. Luego tenemos una evidencia anecdótica. Estamos viendo que todas las empresas de tecnología, que parecían ser a prueba de balas, están despidiendo personal y dando advertencias de ganancia porque todo el mundo no puede subir los precios lo suficiente, por lo que sus márgenes están cayendo. La gente se ha excedido demasiado. Amazon dijo, hemos contratado a demasiada gente. Son uno de los mayores empleadores en los Estados Unidos. Esto no es bueno. Sin embargo, la respuesta a precios más altos es precios más altos. Y esto es lo que está sucediendo. Todo el mundo está mirando a su alrededor, preguntándose qué es lo que se va a romper. Cuando estas cosas suceden y el mercado baja, algo se va a romper. Por lo que nos estamos preguntando, ¿qué banco será? ¿Qué fondo de cobertura? La respuesta real es que es la economía. La economía se ha roto y la Fed va a tener que pivotar. Y esto es lo que el FMI estaba diciendo ayer en Davos. Parece un guión de Ed Wright. Las condiciones monetarias que hemos impuesto a las empresas y a la gente son el mayor endurecimiento en toda la historia. También tenemos a China desacelerándose muy rápido debido a los bloqueos, pero también por haber estado en recesión. Europa tiene en marcha una guerra y tiene que lidiar con la transición energética. No tenemos ninguna señal de crecimiento global aquí. Ahora la pregunta debería ser, ¿qué tan mal podría ponerse? Hablemos de algunos escenarios. Cuando la gente usa la palabra recesión, significa 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Esa es la definición técnica de una recesión. Para ti y para mí, creo que significa una pérdida de puestos de trabajo y una pérdida en el patrimonio neto. Porque es la caída de los precios de los activos lo que viene con una recesión. Bien, ¿y qué posibilidades hay de que nos deslicemos hacia una depresión? Para mí, la depresión sugeriría un periodo mucho más largo, más extendido. No creo que eso pueda ocurrir. Ahora, no digo esto como una certeza. Nunca lo hago. Hablo de probabilidades. La razón es porque existe una pieza de magia, que es el balance de la Fed. El balance de la Fed disfraza todas las cosas malas porque lo que hace es que, cuando imprimen dinero, disminuye el poder adquisitivo del dólar. La mayoría de los bancos centrales lo hacen al mismo tiempo. La gente siempre piensa que es la inflación la que conduce a ello. Sin embargo, conduce a algo mucho más pernicioso y maligno, que es el envilecimiento de la moneda. Lo que hace, es decir, cómo se manifiesta, es que todos estos activos escasos como las acciones, los bienes raíces, el oro, la cripto, suben mucho, pero todo lo que están haciendo es reflejar la devaluación de la moneda por el miedo en sí. Ópticamente puede cambiarlo todo porque, de repente,
Todas estas cosas suben y todo el mundo se siente bien y cambia el resultado. La gente sigue estando peor en general, pero es un truco. Este truco se jugará de nuevo muy pronto, pero esta vez creo que el truco se jugará de una manera diferente, que es con el otro genio que salió de la botella en 2020. Los europeos lo están haciendo ahora junto con algunos estados en los Estados Unidos, Japón y algunos otros países como la India, y es la transferencia directa de pagos a las personas. Cuando te oí hablar de esto, Raúl, MMT, IMB y demás, para mí es marxista. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero también lo estás mirando desde el punto de vista humanitario. Independientemente de nuestras opiniones políticas y económicas, esto es lo que va a suceder. Tenemos que mirarlo con esa lente, no por cómo nos gustaría que fuera, sino por cómo será y cuáles son las probabilidades. Veo las oficinas vacías porque la gente no vuelve a trabajar. Esto no parece ser una recesión ordinaria. La gente de la Gran Manzana dicen que no van a volver a trabajar. Cuando miras a todos los edificios de oficinas vacíos, los inmuebles residenciales dependen del empleo. También has dicho que la recesión significa una pérdida de puestos de trabajo y que Amazon está despidiendo. ¿Qué va a suceder con los bienes raíces que tengan una oficina de Amazon? Para mí, tiene un efecto dominó. Por eso estoy diciendo que uno de los mayores anuncios que he oído nunca ha sido cuando el FMI ha afirmado que el mundo se enfrenta a uno de los mayores desafíos económicos desde la Segunda Guerra Mundial. Otra cosa que mencionaste fue la degradación de la moneda. Aquí tenemos un centavo, es de cobre. En 1964, cuando miraba los peniques y las monedas de 10 centavos, tenían el mismo color. ¿Entiendes por dónde voy? Era el mismo color. Básicamente, en 1964, los peniques, los cuartos y medios dólares se convirtieron en cobre. Y esto es lo que estabas hablando cuando dijiste lo del envilecimiento. Creo que estamos pagando el precio por ello, y me alegro de que hayas empezado con la historia, porque la macroeconomía es historia. Tienes que mirar atrás en el tiempo. Cada vez que se hace esto, primero fue en China. Imprimieron papel moneda y el imperio chino se derrumbó. Luego, cuando los romanos hicieron lo mismo, degradar la moneda, el imperio romano se derrumbó. ¿Estamos asistiendo al final del imperio americano? Creo que va a suceder a una velocidad impactante. En 1974, pasamos de "todo parece estar bien" a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, en 4 meses. Creo que va a ser similar debido a la velocidad del ajuste monetario y a la velocidad del aumento de los precios. También creo que vamos a tener unos meses muy feos, tanto económicamente como para los mercados. La pregunta debería ser, ¿qué viene después? Y ese es el punto clave. Si lo que pienso entra en juego, que es el pivote de la Fed, dejarán de subir los tipos. Ya han empezado a sugerir que quizá hagan una pausa en septiembre. Mi conjetura es que junio será la última subida. Después de eso van a decir, veamos qué pasa, y vamos a ver que la economía comienza a desaparecer por el inodoro. Entonces empezarán a pensar, no vamos a hacer más flexibilización cuantitativa, por lo que no podrán reducir el balance de la Fed, y antes de que te des cuenta, vamos a estar hablando de recortes de tipos. Pero no tenemos muchos tipos que recortar, ya que han desaparecido de todas partes. El único resultado es que van a tener que imprimir. El mercado de crédito está empezando a secarse. Eso suele ser un indicador de que el mercado de la vivienda está cambiando y es un mal indicador. Imprimir dinero es esto de aquí. Tienes una moneda de cobre hecha plata, ¿verdad? Eso es correcto. Básicamente se llama degradar la moneda, lo que los romanos y chinos ya hicieron. Sí, porque no olvides que el envilecimiento de la moneda funciona de una manera simple. Si tienes mucha sed y tengo una botella de agua, pagarás lo que sea por ella. Si estás realmente sediento y tengo 5 botellas de agua, pensarás, probablemente necesito un poco de esa agua. Las compraré todas, pero a un precio más bajo. Si digo que aquí hay 1.000.000 de botellas de agua, no querrás ninguna porque habrá demasiada agua. No habrá escasez. Entonces, si haces demasiado de algo, se vuelve menos valioso. Si Da Vinci hubiera creado 50 millones de obras de arte, adivinad, no valdría nada. Ese es el concepto, y es lo que ocurre con cualquier cosa si se devalúa frente a otra. No estamos haciendo más acciones del S&P. En realidad,
Lo que estamos haciendo es comprar de nuevo y hacer menos de ellas. Por lo tanto, el S&P sube. También pasa con los bienes raíces. Hay periodos en los que tratamos de crear nuevos bienes raíces, pero por lo general, los precios de bienes raíces suben frente a la hoja de balance de la Fed, porque es un activo relativamente escaso. Lo mismo pasa con el oro y las criptomonedas. En definitiva, ese es el fenómeno. Depende de la rapidez con la que desplieguen el balance, porque esta magia del balance cambia ópticamente los mercados. Y si los mercados suben, entonces el patrimonio neto de los hogares se estabiliza y el gasto vuelve. Las empresas dejan de despedir gente. En realidad es un truco de magia, porque se reduce. ¿Sabes ese viejo dicho de que cuando el toro sube las escaleras, el oso sale por la ventana? Ahora bien, el oso está a punto de salir por la ventana. La pregunta debería ser, ¿cuándo empieza el toro a subir de nuevo? O bien pasamos por un escenario como el del 2000, que fue una típica recesión de la vieja escuela donde los mercados de valores se deshicieron de los excesos. El mercado bajista duró unos 18 meses, más o menos, y luego la Fed siguió recortando las tasas para que finalmente se estabilizara. O bien nos fijamos en 2008, que fue la siguiente recesión. Tan pronto como la Fed utilizó el balance, prácticamente se detuvo en seco. Fue realmente bastante rápido. Por supuesto, primero bajaron las tasas, lo que no ayudó realmente porque los bancos se habían apoderado de ello. Luego usaron el balance y lo hicieron de nuevo en 2010, 2012, 2016 y posteriormente en 2018, que fue cuando el pivote de la Fed tuvo lugar. El pivote Powell, en donde pasaron de subir a, oh Dios mío, tenemos que cortar. Bueno, Trump lo dijo recientemente, tenéis que cortar esto. Estáis matando mi economía. Así es. La inflación ha subido, porque el poder ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Pero realmente la economía no puede soportar tasas más altas porque todo el mundo está muy endeudado y todo el mundo es demasiado viejo. Ese es el problema. Y así estamos en 2022, ¿verdad? Tenemos empleados que no van a volver a trabajar. Y todos estos REITs, fideicomisos de inversión inmobiliaria, son dueños de todos estos edificios de oficinas. Creo que hay una deuda de 30 billones, con otros 200 billones fuera de balance, y siguen reduciendo las tasas y demás. La pregunta es, ¿pueden seguir haciendo lo mismo dadas las condiciones? Sí. Esto nos va a llevar de vuelta a la década de 1940 en un segundo. Serás destruido debido a los problemas de la cadena de suministro a causa del COVID, y tus salarios no se mantendrán. Así se destruirá el valor neto de los hogares. Además, todo está apalancado, es decir, todos los préstamos contra las casas, todos los préstamos contra la renta variable, y todos los préstamos en la parte superior de los préstamos. Van a dejar que la garantía caiga y que salga volando todo por los aires. Pero, ¿no es eso lo que están haciendo cuando dicen que van a condonar la deuda de los préstamos estudiantiles? Eso no es condonar, es MMT, ¿cierto? Está llegando, nos guste o no. Lo que están tratando de hacer es reducir la deuda a través de la represión financiera, que es básicamente tener la inflación corriendo un poco más alto, así como las tasas de interés. Lo que quieren es reducir el valor real de la deuda. Si recuerdas cuando pagaron tus padres por una casa y cuál era la hipoteca que tenían, resulta irrisorio. Eso es porque con el tiempo, la inflación aumentó el valor de la casa. Sin embargo, la deuda no aumentó. A fin de cuentas, la deuda no es nada. Por lo tanto, lo que conllevan todas estas cosas es que el dinero cada vez tenga menos valor. Pero actualmente estamos en una recesión. La cadena de suministro se estaba rompiendo antes del COVID. Por supuesto, el COVID lo empeoró. Sí, y la guerra en Ucrania lo empeoró aún más. Sí, pero realmente, esto comenzó con la guerra comercial de Trump en 2018. Como ya he comentado, hay un hilo que interconecta todas estas cosas. No voy a pillarme los dedos. No voy a hacer eso. Pero cuando me preguntas, ¿cómo ahora? Me planteo si quieres hablar de China, de Ucrania, la cadena de suministro o de Biden. Todos son un gran problema. Pero en términos de tragedia, probablemente, la guerra en Ucrania es la más importante, porque es muy,
muy significativa económica y estratégicamente. Por supuesto, a esto hay que añadirle la tragedia humana que la acompaña. El tema de que los bienes raíces chinos implosionen está bien. Hay algunas dificultades por aquí y por allá, pero nada tiene que ver con las personas que están siendo asesinadas o forzadas a obtener la condición de refugiado, y eso es parte de lo que está pasando en Ucrania. Esto es probablemente lo más importante, pero no podemos ignorar el hecho de que todas estas cosas están sucediendo a la vez. La pregunta número 1, y por supuesto, la que hace que todo el mundo esté preocupado, es la inflación. Esto conlleva mucho trasfondo, pero como acostumbro a decir, cuando se trata de su propio dinero, todo el mundo tiene un doctorado en economía. No necesitas que Larry Summers te diga lo que está pasando con tu presupuesto, ni con tu capacidad para alimentar a tu familia o tu capacidad para mantener tu techo sobre tu cabeza. Una de las razones por las que esto es tan políticamente tóxico es porque es inevitable. No se puede amañar, no se puede deshacer. Sería algo así como: hey, yo solía llenar mi camioneta Ford F-150 por $50 y ahora son $125. A, lo entiendes, está justo en tu cara. Y B, son $75 que no tienes para llevar a tu esposa a cenar, para comprar una chaqueta nueva, o lo que sea. Entonces, esto conlleva una especie de destrucción de la demanda, al mismo tiempo de que estás gastando más dinero en las cosas de las que no puedes prescindir. La gente lo entiende, pero, a partir de ahí, la pregunta que más me hacen es: Jim, ¿esto va a causar una recesión? ¿Vamos a tener una recesión? Recientemente, hace unos pocos meses atrás, hubiera dicho: sí, creo que sí. Se verá venir para finales de este año o principios del próximo. Ahora digo que estamos en recesión. Es decir, no está llegando, estamos en ella. Y hay datos. La definición estándar de una recesión es 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB. Están sonando los tambores que tienen que ver con el desempleo y algunas otras cosas, pero eso es la regla general. Basándonos en eso, y basándonos en la mejor estimación disponible para el segundo trimestre, que probablemente sea exacta, hoy estamos en recesión. No es grave. Es decir, aunque esté en la cama con neumonía, no me estoy muriendo. Está bien, pero actualmente estamos en una recesión. Suenan campanas por todos lados. Quiero decir, el mercado de valores sigue estando muy sobrevalorado. A día de hoy, la mentalidad de compra en las caídas aún no ha desaparecido. Todavía está ahí. Tienes a gente como Jim Cramer gritando: compra Netflix, o lo que sea. Además, hay apoyo institucional. Por supuesto, este impulso en el comercio está generado en un 95% por robots, por lo que tienes que usar la ingeniería inversa de muchachos de 27 años de Bangladesh, porque ellos son los que están escribiendo esos algoritmos. Son ingenieros brillantes, pero aún así, se tendrían que dar un paseo por Wall Street. Todo esto es lo que está pasando. A día de hoy, realmente, no hemos visto un colapso del mercado. No ha sucedido todavía el colapso del mercado de valores que yo esperaría en asociación con una grave recesión. Esto es lo que está en juego, y se pondrá peor a medida que el año avance. De acuerdo. Entonces estás esperando una importante corrección en los mercados de valores. Sí, y no estoy solo. Es decir, esa es mi expectativa. Tengo mis propios modelos y lo miro de cerca. Pero si escuchas a gente como Michael Berry, Jeremy Grantham y otros como Charlie Montgomery, además de la gente que está a su alrededor, ellos manejan cientos de miles de millones y dicen lo mismo. De vez en cuando, alguien me tira alguna estadística y yo pregunto: ¿cuál es la referencia temporal? Ellos me responden: la sacamos de 5 años atrás. Me sorprendía. Háblame si lo has hecho durante 100 años, porque sería un poco más significativo. Pero Jeremy McGrath realmente hizo una serie temporal de 100 años y miró a las burbujas de todo el mundo. En 1929, Estados Unidos. En 1989, Japón. En el 2000, las acciones.com y otras muchas. La mayor burbuja de todos los tiempos se triplica en el sentido de las acciones de los bienes raíces y otras clases de activos. Así que, sí, ese es mi punto de vista, pero es compartido por otros muchos analistas. ¿Y esto significa que el S&P bajará otro 20 o 30%?
Sí, y una vez más, hay que recordar a la gente que en 1929 todo el mundo estaba como... Fue en octubre, creo que el 18 o el 19, fue a finales de octubre de 1929. El mercado de valores cayó un 22% en 2 días. No fue en un día. Bajó como un 12% un día y el 11% el día siguiente. Eso hace un total del 23% en 2 días. Pero esa no fue la caída. Ese fue el comienzo de la caída. El Dow Jones cayó un 82% de arriba abajo. Tardó como unos 3 años. Tocó fondo en junio de 1932 y comenzó en octubre de 1929. No fueron exactamente 3 años, pero cayó un 82%. Y eso es lo que sucedió. Ahora estamos bajando. El Nasdaq está bajando. Rebotó un poco en los últimos días, pero tiene una bajada de cerca del 30%. El S&P bajó más del 20%. Y da igual que estemos en un territorio de mercado bajista. Esto es solo el principio, ya que no es el prototipo de mercado bajista completo, que se asume en un ajuste de mercado del tipo de recesión que espero. Háblame de la inflación, porque he estado mirando algunas de las cifras de inflación y tienes que retroceder a los años 80 para ver algo que se acerque a 2 dígitos. Recuerdo que cuando era un niño, oía hablar de la inflación de 2 dígitos. Puedo recordar los surtidores de gasolina y las colas en la gasolinera. Es como un recuerdo lejano para mí de los años 70. Pero, ¿cómo le cuentas a la gente más joven lo que es la inflación o lo que significa? Porque no creo que la gente realmente entienda los gráficos, ni lo que esto significa para sus ahorros o para la economía, ni siquiera en el medio plazo. No puede expresarse más correctamente, Brian. Tú eres un poco más joven que yo, pero yo lo viví. Empecé mi carrera en la banca en 1976. En el comienzo, recuerdo que mi esposa y yo solíamos bromear. Ella trabajaba en publicidad, yo en banca, y la inflación era tan mala que te daban un aumento cada 4 o 5 meses, sin pedirlo. Simplemente te lo daban porque sabían que si no seguían el ritmo, renunciarías. Entonces, ella recibía un aumento y ganaba más que yo en ese momento, por lo que salimos a cenar. Yo recibía un aumento y ganaba más que ella. Bromeábamos mucho sobre esto, pero así es como era. Si necesitabas lo que fuera, es decir, un televisor, un frigorífico, un coche nuevo o lo que fuera, decías, mejor lo compro ahora porque el precio va a subir. Si esperabas un mes o 2 meses, el precio te huía. Esto tuvo un enorme efecto en el comportamiento. Por supuesto, el oro estaba prohibitivo y había mucho más por aquel momento. Pero Brian, tienes razón cuando dices que estamos en cifras de inflación hoy, que son las más altas en 40 años. Eso es correcto. Quizá en 41. En realidad fue en 1981 cuando vimos estos números. Pero le recuerdo a la gente que la inflación de 1981 fue el final de un periodo de 10 años de inflación. No fue el principio. Es como decir que había mucha inflación entonces. Y sí, lo había. Pero de alguna manera comenzó en 1968 y realmente despegó en 1974-1975. En 1981, con esos números, fue cuando Volcker finalmente lo tuvo bajo control. Pero si retornas a los 80, 70, entre el 77 y el 81, en ese periodo de 5 años, el dólar perdió el 50% de su poder adquisitivo, no el 15%, el 50% en ese tramo de 5 años. Podemos hablar de una gran variedad de números, 10%, 11%, 13%, pero fue creciendo año tras año. En 1981, estábamos en torno al 9 o al 10, que es con lo que lo están comparando en la actualidad. Pero eso fue un declive. Había sido más alta que eso en el 77, 78 y 79. Por todo esto, la pregunta debería ser, ¿es este el comienzo de un repunte inflacionario? ¿Va a empeorar? ¿Va a durar 5 años o será diferente? Hay que tenerlo en cuenta, porque la comparación con hace 40 años es correcta. Pero ese fue el final de un episodio aún peor. Mi opinión es que el mundo está en depresión desde 2007 y seguirá así por tiempo indefinido. Cuando lo dices, la gente contesta, espera un momento. Sí, conocemos la definición de recesión. La definición técnica de una recesión es 2 trimestres consecutivos de disminución del PIB junto con un aumento en el desempleo.
Se oyen las campanas, pero hay un poco de subjetividad en ello. Tenemos a la Oficina Nacional de Investigación Económica y una serie de árbitros que hablan sobre cuándo se está en una recesión y cuándo no. Pese a no ser oficial, están ampliamente reconocidos. Aún así, estamos en una expansión, por lo que... Espera un segundo. ¿Cómo podemos estar en una depresión si estamos en el 10º año de una expansión? Y la respuesta es que la gente realmente no entiende la definición de depresión. Lo asumen intuitivamente. Si una recesión son 2 trimestres de caída del PIB, una depresión suena peor, por lo que deben ser 6 trimestres de caída del PIB. Todavía no hemos llegado a eso, pero esa no es la definición de una depresión. La definición de depresión es un periodo sostenido de crecimiento por debajo de la tendencia, sin ningún movimiento en particular tendente al desplome o a volver a la tendencia. En otras palabras, si la tendencia de crecimiento, voy a utilizar a los Estados Unidos, pero se puede aplicar más ampliamente en el mundo. Si la tendencia de crecimiento es de 3.5%, y ese es, probablemente, el potencial a largo plazo de los Estados Unidos. Por supuesto, puedes correlacionar el crecimiento nominal con la inflación, pero estamos hablando del crecimiento real. Si la tendencia es de 3.5 y estás operando al 2, esa brecha entre el 3.5 y el 2 es un crecimiento deprimido. Por lo tanto, tienes crecimiento, no estás en una recesión técnica, pero estás en una depresión porque no estás volviendo a la tendencia. La gente dice, 2 o 3% son unos pocos puntos porcentuales. ¿A quién le importa? Y no, esa diferencia es enorme debido al efecto compuesto. Durante los próximos 10 años hemos dejado $5 billones de crecimiento potencial sobre la mesa. Esa es la brecha de producción o la brecha de crecimiento. La diferencia entre el crecimiento deprimido y el crecimiento tendencial. Esa es la cantidad de riqueza que se ha perdido debido a este crecimiento deprimido. Pero siendo objetivos, usando los números que he mencionado, estamos en una depresión y vamos a seguir así. Estados Unidos es Japón. Japón tuvo la famosa década perdida. Esta década perdida fue hace 20 años. Comenzó en 1990 y duró hasta el 2000. Japón está ahora casi al final de su tercera década perdida. Si algo no cambia, ya sea en términos de política o de colapso, empeorará. Pero, en ausencia de eso, vamos a permanecer en este tipo del 2% de crecimiento, hasta donde alcanza la vista. La gente dice, bueno, pero los vientos en contra, tanto demográficos, tecnológicos, de productividad, psicológicos, etc., no han cambiado y no hay razón para esperar que cambien. Por lo tanto, combinar esta depresión mundial, porque lo que acabo de describir es cierto en Japón, es cierto en Europa, quizá no sea tan cierto en China, pero China es un caso especial. Hay un montón de manipulación en sus libros. Dicen que hay un crecimiento del 7, 8%, pero hay que reducirlo a la mitad porque el 45% de ese crecimiento se ha ido en infraestructura y la mayoría se desperdicia. Si se aplican los principios de contabilidad generalmente aceptados y se les hace anotar toda esa inversión desperdiciada, estarían mucho más bajos de lo que parece. Aún así, el mundo entero está atrapado en esta trampa. Mientras tanto, la deuda aumenta más rápido que el crecimiento. ¿La deuda es buena o mala? Bueno, depende. La deuda puede ser buena si te la puedes permitir, si puedes pagarla y usarla para fines productivos. Es mala si no puedes pagarla, si no es sostenible y si la estás usando como sustituto del crecimiento real. Así, todo estallará y se quemará. No se puede entender la deuda de forma aislada. Tienes que entender la deuda en relación con los ingresos. Esa relación deuda-PIB es algo que he pasado mucho tiempo estudiando. El PIB es una especie renqueante. No sube mucho, pero la deuda va así. Parece que nos dirigimos a una crisis mundial de deuda. Todavía no hemos llegado a eso, pero podría ocurrir más pronto que tarde. Tengo muy pocas dudas sobre si la Fed va a endurecer su política monetaria. Mi escenario base para la Fed es sencillo. Van a apretar 4 veces al año cada marzo, junio, septiembre y diciembre, a menos que se aplique uno de los 3 factores de pausa. Los factores de pausa son la caída desordenada de los mercados de valores, que el desempleo comience a bajar,
Básicamente, se pierden puestos de trabajo o el desempleo sube. Y el tercero, el descontrol de la desinflación o la deflación. En este momento, ninguno de esos tres factores de pausa se aplica. El mercado de valores está dando tumbos, pero no se está estrellando. A la Fed no le importa si el mercado de valores baja un 15% en 6 meses. Les importa si baja un 15% en 6 días. Eso es desordenado, y ese es el tipo de cosas con las que verías a la Fed hacer una pausa. Pero eso no está sucediendo actualmente. El crecimiento del empleo es fuerte. La inflación está subiendo. No creo que se salga de control, pero estamos fuera de esa zona de peligro de desinflación. Por esto, ninguno de los tres factores de pausa se aplica. Por lo tanto, es de esperar que la Fed siga apretando. No hay duda de que la Fed está endureciendo demasiado, porque, además de intentar normalizar los tipos de interés, también está reduciendo el balance. Están intentando normalizar el balance. Pero ahora la Reserva Federal tiene un dilema. ¿Qué van a hacer si la economía estadounidense entra en recesión? Como he dicho, estamos en el 10º año de una expansión, y opera el viejo cliché de que las expansiones no mueren por viejas. Es cierto, pero mueren. La historia muestra que se necesita alrededor de 4 puntos porcentuales de recortes, 400 puntos básicos, en otras palabras, para hacer que la Fed saque la economía de una recesión. Entonces, ¿cómo recortas los tipos de interés un 4% si solo están al 2%? La respuesta es que no puedes. Lo reduces a 0 y entonces estás atascado. Estás en ese límite 0 y la evidencia muestra que las tasas negativas no funcionan. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimir dinero otra vez. Los teóricos monetarios modernos dirían que no están de acuerdo. Creo que la Fed tampoco lo está, por lo que demuestran sus propias acciones al tratar de reducir el balance. Lo que la Fed está haciendo, tratando de elevar las tasas, es obtener en el balance hasta, tal vez, 2 billones, un poco menos, de modo que cuando la recesión golpee, pueden ejecutar el libro de jugadas de nuevo. Así podrían bajar los tipos y, si es necesario, hacer flexibilización cuantitativa. Pero aquí está el dilema. Se pueden normalizar los tipos de interés y el balance sin provocar la recesión, para la cual se están preparando para atajar. Ese es el enigma. Creo que la respuesta es no. Creo que en realidad, al tratar de apretar para prepararse para la próxima recesión, probablemente van a causar la recesión. No hay datos, no hay series de tiempo que te digan cómo va a ir el juego, excepto durante la flexibilización cuantitativa. ¿Qué vimos? No vimos mucha inflación, pero vimos los precios de los activos explotar, tanto en acciones, bienes raíces, como en otras categorías de activos. Todos subieron mucho. Parece, al menos intuitivamente, que cuando se imprime dinero, los precios de los activos suben, y cuando se destruye el dinero, los precios de los activos bajan. Lo que la Fed está haciendo es destruir dinero y reducir la oferta monetaria. En realidad, están haciendo un doble ajuste. Además de las 4 subidas de tipos al año, esta reducción del balance es probablemente equivalente. Esto es una estimación. Es probablemente equivalente a 4 subidas de tipos más al año. En definitiva, están apretando a una tasa de alrededor del 2%, lo que probablemente lance a la economía a una recesión. Nos va a llevar probablemente 2 años. Va a ser una lenta y meticulosa retirada, sin la reintroducción de dinero nuevo. Todo esto apunta a que estamos en el comienzo de algo que va a ser largo y prolongado. Lo que hay que hacer antes de hablar de lo que está sucediendo ahora, ya que probablemente resultará útil, es volver hacia atrás y empezar por el final de la gran crisis financiera. La razón es que había un montón de gente saliendo de la GCF que confundió lo que el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos europeos estaban haciendo. En aquel momento, existía el riesgo de un enorme contagio financiero. Por eso, los Estados Unidos intervinieron y la Reserva Federal comenzó a utilizar su balance para comprar activos tóxicos, ¿verdad? El BCE hizo esto, y creo que Japón también lo hizo. De todos modos, un montón de bancos lo hicieron. Perdón, quería decir que un montón de gobiernos lo hicieron. Luego apareció este cuerpo de pseudocientíficos, economistas científicos, que acuñaron esta cosa llamada la teoría monetaria moderna, que básicamente dice: hey,
puede seguir imprimiendo dinero e introduciéndolo en la economía para suavizar las cosas y para impulsar realmente el crecimiento a largo plazo. Y resulta que un montón de funcionarios del gobierno se lo creyeron. Si avanzamos hasta 2022, es decir, 14 años más tarde, los gobiernos de todo el mundo habían impreso del orden de 30 a 35 billones de dólares. Ese dinero se inyectó en la economía, pero nunca debería haber estado allí. Lo que hay que recordar es que no necesariamente hemos estado ofuscados con la verdadera oferta y demanda en los últimos 6 u 8 meses, que es cuando hemos estado hablando de la inflación o de la recesión. En realidad, lo llevamos haciendo desde 2008, por lo que se ha ido acumulando en el sistema. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que todo ese dinero tiene que ser destruido de alguna manera o forma. Si el verdadero equilibrio económico está destinado a ser encontrado, ¿cuál es la verdadera oferta? ¿Cuál es la verdadera demanda? Están en la ausencia del dinero del gobierno que chapotea alrededor, tratando de apuntalar las cosas que no deben ser apuntaladas, la compra de los votos o todas esas estafas en las que estas personas llevan participando desde la última década y media. Todo esto tiene que deshacerse. Este es el telón de fondo. Si se piensa acerca de retirar 30 billones de dólares de la economía mundial, estamos hablando de que, creo que, el PIB a nivel mundial es de 85 billones. Es casi la mitad de un año entero de PIB mundial. Nos va a llevar probablemente 2 años. Va a ser una lenta y meticulosa retirada, sin la reintroducción de dinero nuevo. Todo esto apunta a que estamos en el comienzo de algo que va a ser largo y prolongado. Ahora bien, esto es independiente de si nos encontramos en una recesión o no. Es solo el mercado bajista en el que estamos, ¿cierto? Por esto, actualmente, tienes que mirar los precios de los activos como un microcosmos de una tendencia mucho más grande, que tiene que ver con el dinero falso que está empujando los precios de los activos hacia arriba, y descubrir, una vez que se ha retirado todo ese dinero falso, cuál es el precio real de algo. Y no creo que esto nos lleve 6 meses. Para todas las personas que estaban con los dedos cruzados, con la esperanza de que este fuera el final de la misma, la Fed sube 75. Habremos terminado con esto cuando suba 75 más. Creo que probablemente no será así. Nos va a llevar de unos 24 a 36 meses. Eso puede significar que no se toque fondo hasta dentro de 18 meses. Creo que estamos en un momento de máxima agitación en la acción del mercado. Puede que no estemos negociando contra Rusia, pero les estamos permitiendo imprimir enormes excedentes, lo que significa, no sé si lo habéis visto, pero ha salido un artículo hoy que decía que Janet Yellen se estaba dedicando a viajar para, básicamente, convencer a la gente de no incluir el petróleo ruso en un montón de prohibiciones de importación, para que estos petroleros rusos pudieran ser asegurados. ¿Para qué? Para que puedan vender ese petróleo a lugares como China e India, etc. El rublo está en su máximo de 5 años. La regla está en un máximo de 5 años. Presionamos para ejecutar todas estas sanciones. Hacemos que Europa se suba a bordo y diga, vamos a hacerlo, tenemos que tomar medidas, para luego volver a Europa y básicamente decir, bueno, queremos luchar en esta guerra de poder, pero al mismo tiempo queremos tratar de arreglar la inflación. No queríamos causar todo esto. Es completamente desorganizado lo que está pasando. Por otro lado, también hay otra cuestión. Tenemos que ser sensibles al hecho de que la Fed opera con una determinada clase de datos y que esos datos, para estar en el siglo XXI, son bastante patéticos. Nick, probablemente puedas encontrarlo. Había un artículo, creo que fue en el New York Times, que realmente mostraba cómo se calcula el IPC. Es un grupo de personas que trabajaban para el gobierno, caminan con iPads, construyen relaciones con empresas locales escogidas al azar por todo el país y les piden que charlen con ellos durante 15 minutos para hacer estas encuestas. Podríamos pensar que estando en el 2023 o en el 2022, el gobierno le habría dicho a Visa, Mastercard, American Express, en definitiva, a todos los carriles de pago, los bancos y demás, que le enviarán un fichero de la siguiente manera estructurado, para que realmente pudieran tener una visión precisa y absoluta de la inflación. Porque la inflación solo se produce cuando un bien o un servicio se intercambia por dinero, ¿verdad? Y calculas a cuánto se negoció el día anterior y a cuánto se negocia hoy. Así se podría tener una visión absolutamente precisa de la misma. En lugar de eso, hacemos esta cosa de muestreo aleatorio, subjetivo, de humanos, etc. Entonces,
Si lees este artículo, tu conclusión será: oh Dios mío, esto es muy raquítico e impulsa un enorme martillo que utilizamos para tratar de gestionar la economía. Eso es lo primero. Creo que necesitas abrocharte el cinturón, porque los próximos 3, 4, 5 meses de IPC serán probablemente muy malos. 7, 8, 9%. ¿Por qué? Hay un puñado de componentes que se han desbocado completamente. Número 1. El más grande es el alquiler. Y el alquiler funciona con un desfase de 3 meses. Vamos a reintroducir lo que es el verdadero alquiler equivalente del propietario del IPC, por lo que ya podemos prever que el IPC subirá. El petróleo está a $105 el barril. Rusia está básicamente tratando de romper la espalda de Europa jugando con sus suministros de gas natural. El ministro de Energía alemán dijo ayer que si esto sucede, podría ser un contagio equivalente a Lehman Brothers con respecto a la energía. Cuando se juega con todas estas cosas, lo que se tiene es, por desgracia, unos costes desbocados que realmente no tienen ningún mecanismo para volver a controlarse, en ausencia de algunos cambios gubernamentales reales. Nuestra política sobre Ucrania, la guerra rusa, cómo tenemos la intención de trabajar, cooperar o luchar con China. Todas esas cosas tienen que resolverse. En ausencia de eso, los precios van a seguir subiendo. ¿Y qué dice la Fed? ¿Cómo tira por la borda la poca credibilidad que le queda cuando hay impresiones de inflación del 8 y el 9% y dice: creemos que hemos acabado por ahora? No pueden hacer eso, por lo que corregirán en exceso ya que habrá mucha presión para que actúen. Todos los caminos creo que conducen a precios más bajos de las acciones. También creo lo que David dijo astutamente, y es que hemos visto la primera ola, pero ahora tiene que tocar todas estas otras áreas. Por ejemplo, nos hemos emborrachado totalmente de deuda como país. Uno de los lugares más obvios donde hemos estado sirviendo demasiado alcohol tarde en la noche es en la financiación de todas estas compras de apalancamiento de capital privado. El apalancamiento es peligroso. Estas son empresas incompletas que tienen una especie de insolvencia tan valiente en donde, a veces, el capital privado entra, apalanca el balance con deuda y empuja el precio hacia la derecha, justo al borde de lo que está legalmente permitido o lo que es financiable, y luego lo hacen. Pero todo esto necesita que la economía siga creciendo. Si de repente tienes algunas fuerzas recesivas, o los precios suben y las ganancias no, tendrás un contagio en los mercados de deuda. Podrías tener un contagio en el mercado de materias primas. Nos estamos enfrentando a unas condiciones límite, realmente difíciles. Creo que podemos saber estas cosas sin un muestreo tan poroso. Se puede trabajar con empresas privadas para que les alimente con los datos y les permita hacerlo. Pero ahora, veréis, nos hemos basado en un sistema de sobrecorregir y subcorregir durante años. El problema es que los estados son cada vez más grandes a medida que la economía crece y se vuelve más complicada. Y tenemos más apalancamiento. Ahora voy a explicar la inflación como 3 capítulos diferentes. Y hemos visto los 2 primeros capítulos desarrollarse. 2021, capítulo 1, fue todo acerca de la inflación de la energía. Todos hablábamos de tener la bombona de gas a $10 y lo que significaba para todo el mundo. Esto causó el pico inicial de la inflación. Cuando conseguimos salir, Sachs nos llamó y dijo que era probable que se experimentara una doble joroba. 2022 fue realmente la historia en la inflación de los bienes, ¿cierto? Todos estos precios y todas estas cosas subieron, porque los costos de los insumos subieron y todos tuvimos que soportar las implicaciones de eso. Entonces comenzó a disminuir. Ahora, si nos fijamos en la cola del 2022, lo que me pareció muy interesante fue el número de artículos que vi sobre la inflación salarial. Ya fuera por Biden, usando una ley de 1,800 errores para evitar una huelga ferroviaria, el número de estados que aumentaron el salario mínimo, la tendencia en torno a la sindicalización. En general, mi pensamiento es que el péndulo está oscilando muy marcadamente lejos del capital y hacia el trabajo. Y como la tasa de participación laboral se está manteniendo baja y sigue bajando, y también se ve agravada por una tasa de desempleo que puede subir, ¿verdad? Va a ser cada vez más difícil conseguir que la gente haga el trabajo que necesitas en la empresa que tienes, a menos que les pagues más. Y si esto se exagera, entonces la inflación se quedará donde está. No será tan silenciosa y no se caerá por un precipicio como la gente quiere. También quiero contaros una historia rápida. Uno de los escenarios más interesantes de todo este batiburrillo que tenemos montado
pasó hace 2 días y fue lo que ocurrió con Facebook y con este entrelazado en términos de economía, inflación, precios de los activos, acciones, tecnología. No tenemos por qué hablar de las grandes tecnologías en sí, pero todo el mundo estaba diciendo, oh Dios, el mercado se va a rasgar en la apertura. El 19 de junio estábamos cerrados y luego, el martes, el mercado abrió. El S&P subió como 250 puntos básicos, un 2,5%, y el Nasdaq también subió. Dejémoslo en, tal vez, 300 puntos básicos aproximadamente, pero Facebook bajó como 400 puntos. Es una gran diferencia. ¿Y por qué pasó? Para mí, la verdad es que no tenía ningún sentido. ¿Qué estaba pasando con ese movimiento del precio? Todo estaba arriba. Apple estaba arriba. Google estaba arriba. Por lo que empecé a consultar porque no me lo podía creer. ¿Por qué estaba pasando eso? Y esta es la mejor explicación que obtuve. Cuando nos fijamos en quién es el comprador incremental en el mercado de valores, tiende a dar una idea de si los precios pueden subir o pueden seguir bajando. El comprador menos informado tiende a ser minorista, y el comprador más informado tiende a ser estos grandes fondos de cobertura institucionales. Así que hay un espectro. Facebook es un ejemplo claro de las grandes tecnologías que son, en parte, propiedad de los minoristas. En su mayoría es propiedad de dinero inteligente. El caso es que, lo que le hace al dinero inteligente poseer Facebook es que tiene un precio extremadamente barato en relación con las ganancias. Por eso debes poseerlo. Lo que dijeron o, en realidad, escribieron, mirando las hojas de té de la demanda de los consumidores, no es que el precio de las ganancias fuera barato, sino que en el PE, estaba mal. Si pasaron a través de todos estos números por inflación, su expectativa de ganancia en Facebook es, en realidad, más como el valor justo a un precio más bajo. Es por esto por lo que perdieron tanto en un día donde el mercado estaba al alza. ¿Por qué es importante? Porque probablemente esto va a afectar también a otras muchas acciones que van a pasar por revisiones de ganancias en esta recesión. Es aquí donde creo que Wall Street ha hecho un trabajo muy pobre en nombre de la venta al por menor. Si nos fijamos en las estimaciones medias de las ganancias, te sorprenderás al escuchar que Wall Street en realidad este año tiene un récord de ganancias y estima que el próximo año las ganancias seguirán subiendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se come que las ganancias sigan subiendo con tanta impresión cuando tienes que aguantar aumentos del 80, 90% en energía, engranajes y demás? ¿Cómo es posible? Tendrás que vender menos. Tendrás que vender menos cosas porque habrá menos gente con trabajo que pueda comprarlas. Creo que Wall Street se equivoca y creo que las ganancias van a bajar este año y que, definitivamente, bajarán en 2023. Creo que lo que probablemente sucederá es que todo el mundo de la renta variable se revaloriza a un precio más bajo y con eso se va a poner una enorme presión sobre estas empresas tecnológicas no rentables que queman efectivo. Parte del gobierno reconoce que hay que cercar y proteger a los consumidores, ¿cierto? Si nos fijamos en las leyes de valores, están destinadas a protegerlos a toda costa. Pero la razón es porque, a veces, quieres que la gente tome buenas decisiones y si les das un montón de potencia de fuego, simplemente lo gastarán. Lo que realmente hicimos fue darle a la gente una tonelada de dinero. ¿Y qué hicieron? Actuaron racionalmente, lo gastaron. Y ahora tenemos que recuperarlo todo. No creo que vaya a ser tan fácil o tan simple como la gente piensa. Es sorprendente que la razón por la que el mercado de valores subió, dólar a dólar, fuera, en realidad, su interconexión con el crecimiento de la oferta monetaria M2. La correlación fue de 0.92. Por cada dólar que la Fed imprimió, el mercado de valores subió 92 centavos. Es lógico concluir que si la Fed retira de 3 a 5 billones de dólares de valor, entonces tendremos que volver a valorar los mercados de valores de 3 a 5 billones de dólares, como mínimo. Por lo tanto, se tendrá que volver a valorar y a cambiar la línea de base para las ganancias. Esto conllevará, probablemente, otro 20 o 30%. Se está asumiendo, de repente, que la demanda es estable, pero no tiene por qué ser necesariamente estable. En una contracción de la demanda, sí, la gente es despedida, pero también cambian las nuevas ofertas de trabajo, ¿verdad? Hay menos, son más específicos en la forma de contratación. También los salarios bajan. Y de nuevo, estamos al principio del principio.
Efectivamente, para todos los que vivimos el año 2000, fueron 4 años de puro infierno y machaque. Ahora tenemos 30 billones de dólares que tenemos que hacer funcionar a través de la economía, una recesión que tenemos que superar, una guerra que tenemos que terminar. Y la gente de repente asume que con 2 o 3 subidas de tipos y 5 o 6 meses de titulares son suficientes. Por un lado, puede que tengan razón, pero desde mi punto de vista, no es tanto un juicio sobre inaudible, sino simplemente una observación de que estamos al principio de algo que va a tardar algún tiempo en abrirse camino a través del sistema. Por todo esto, no entiendo por qué alguien renunciaría a su liquidez en este momento. ¿Por qué lo harías? ¿Por qué yo renunciaría a los 100 millones de efectivo que tengo en mi cuenta bancaria? No lo haría en este momento. La gente en Rusia está sufriendo. La gente en Ucrania está siendo asesinada. En Ucrania están siendo asesinados. Pregunto, ¿cómo se llega a este punto? El problema es que Biden comprometió a los Estados Unidos en una guerra por poder, sin una discusión explícita ni real. Número 1. Y en segundo lugar, presionamos a Europa para que estableciera una línea dura, pero ahora estamos trabajando a su alrededor para que los países que más sufran sean los europeos. Sin embargo, creo que se ha empezado a entender este sinsentido. La semana pasada hubo un grupo de líderes europeos, creo que fueron Macron, Draghi y otra persona, que visitaron Ucrania. Si tuviera que apostar, diría que el mensaje fue encontrar una distensión organizada, porque hay, según Europa, una situación similar a la de Lehman, en términos de contagio económico, que podría manifestarse en los próximos meses. Creo que el final es, probablemente, una distensión negociada, organizada y un alto el fuego. No creo que nadie esté contento con esto, pero creo que Rusia se ha salido con la suya. Ya sabes lo que quiero decir. Ganaron económicamente. Están vendiendo petróleo como si no hubiera un mañana. Ya no es que se lo estén vendiendo a Europa o América. Se lo están vendiendo a China. Se lo están vendiendo a África. Se lo están vendiendo a India. Participamos en sanciones económicas. Y yo fui el primero en decir, hey, esto realmente podría funcionar y podría ser una hoja de ruta sobre cómo hacerlo. Y resultó ser la hoja de ruta de cómo no hacerlo. No se puede, en la puerta principal, decir, aquí están las sanciones, y luego caminar alrededor de la puerta de atrás y básicamente abrir la puerta para ellos. Estas sanciones serán porosas, tanto como el queso suizo. Nos centramos en ciertos tipos de actos, como la confiscación de un avión, un barco o una casa, pero no nos centramos en las cosas estructurales que necesitábamos para hacer realidad el mandato que creíamos tener, simplemente por haber nacido. Rusia ha trabajado completamente alrededor de esto. Su economía, efectivamente, está prosperando. Así que lo que hemos conseguido es exactamente lo contrario de lo que queríamos conseguir. El superávit por cuenta corriente de Rusia se triplicó con creces en los 4 primeros meses del año. Los precios de sus exportaciones de gas y petróleo subieron, y las importaciones se desplomaron bajo el peso de las sanciones. Bueno, si eres Putin y estás viendo esto, pensarás, vaya, quizá deberíamos estar sometidos a sanciones más a menudo. ¿En qué país debería intervenir ahora? No solo es que nuestro paquete de sanciones no funcionase, sino que el Tesoro se ha agitado tratando de encontrar alguna puerta trasera más. En realidad, abrimos un precedente muy peligroso y es que permitimos que el petróleo se esté asentando en monedas que no son solo el dólar estadounidense. Tenemos a Rusia y a China negociando y liquidando en CNY. Eso no es bueno para nosotros. Esa no es la forma de preservar la moneda de reserva de Estados Unidos. Nunca antes habíamos visto esto. Nunca en la historia de la economía, en más de 200 años, había ocurrido esto. Hemos recibido un duro golpe. Cuando estábamos en el 2020, creció hasta el 23%, y luego, la cartera bajó hasta el 16%. Fue realmente volátil, pero siempre he dicho que se va a tener esta volatilidad en una industria que no está regulada, porque no hay oferta institucional. Probablemente en el punto más bajo, estemos en el 15% y habremos perdido el 40% del valor. Actualmente, algunos proyectos han vuelto a subir, pero no lo están haciendo todos al mismo ritmo. Con los grandes jugadores, es decir, con los nombres de gran capitalización de mercado como Bitcoin, Ethereum, Solana o Polygon,
En algunos casos nos hemos duplicado para aprovecharnos de la extrema volatilidad y de los nombres de gran capitalización como Ethereum o Bitcoin. Por lo tanto, ¿por qué no añadirlo a la posición si vas a permanecer en largo? Pero ya sabes, todo el mundo está tratando de manejar este espacio y no me importa quién seas. Si me dices que has ganado dinero en los últimos 90 días, sé que estás mintiendo. Has perdido dinero. Ahora mismo solo lo estás promediando esperando a que vuelva a subir. Si tienes estas posiciones desde hace más de 2 años, básicamente estarás en una situación de equilibrio. Por lo tanto, esta clase de activos no está correlacionada con nada como la gente pensaba. No está correlacionada con la inflación aún. Sin embargo, el verdadero problema, cada vez que tú y yo hablamos de esto, es el indicador de dónde está el comprador institucional. Ahora mismo la respuesta es 0. No tiene Bitcoin. Cualquiera que te diga que las instituciones o los fondos soberanos lo poseen, están mintiendo. Veo a Bitcoin rebotando de los 20,000 todo el tiempo. Ahí genera mucha resistencia y parece estar sosteniendo el área de 20 a 23, por lo que todavía es muy rentable para los mineros de Bitcoin que actualmente están minando, a escala, alrededor de 7,000 por moneda. Es cierto que las preocupaciones de la ESG contra los mineros de Bitcoin ha sido un gran golpe, pero se están autocorrigiendo entrando en la energía nuclear e hidroeléctrica que es abundante en algunos países como Noruega. Independientemente, la criptografía en sí necesita desesperadamente una política, necesita regulación. Hace apenas 2 semanas, se confeccionó un proyecto de ley que fue contemplado para ser impulsado, no en Bitcoin, sino en monedas estables como sistemas de pago. Este siempre ha sido un área muy volátil y esta iniciativa se ha estancado hasta septiembre, pero creo que hay un 50% de posibilidades de que tengamos una regulación sobre monedas estables que estén ligadas al dólar estadounidense. Ahora, por favor, permíteme explicar específicamente por qué creo que va a suceder. Hay una guerra territorial entre la SEC y todos los demás reguladores en lo que respecta a las criptomonedas, NFTs, tokens y todas estas cosas. Los reguladores inteligentes, los responsables políticos, están planteándose elegir un resultado. Se plantean hacer un sistema de pago, al igual que una tarjeta de crédito, una tarjeta Visa o un fondo del mercado monetario, que tiene muy limitada la flexibilidad operativa, como pueden ser las letras del tesoro en sí. Sería algo así como un sistema de pago con monedas estables. Si esta política llega a desarrollarse, digamos que, en septiembre, es un indicador para el mercado de que estamos empezando a avanzar en el atasco que había en la formulación de regulaciones. Yo soy muy optimista. De hecho, el 3 de agosto me dirigiré a la legislatura bipartidista de Colorado, concretamente en Denver, para tratar este tema. Es algo muy poco habitual que se reúnan todos los responsables políticos y su personal en una sala. Esto es de lo que quieren hablar, de la economía digital, su regulación y la moneda digital. Soy una de las personas que va a dirigirse a ellos. Estoy muy orgulloso de hacerlo, pero la cuestión es que quieren una regulación. Creo que por fin estamos consiguiendo que ocurra algo. Estoy estudiando este campo que dice que el dólar es el rey y que va a ser el más fuerte, llegando el euro, en el peor de los casos, a los 80 centavos. En Europa, están teniendo un montón de problemas externos que no estamos teniendo aquí. Tienen el factor Putin, el factor energético, lo arruinada que está Alemania con el cierre de toda su energía alternativa. Eso se lo hicieron ellos mismos, es una herida autoinfligida. También está Ucrania con la situación de los cereales. El mercado conoce todos estos factores, por lo que no le da confianza para abastecerse de euros. Lo que yo estoy haciendo es comprar los 50 principales nombres europeos en sus monedas locales, como en el franco suizo, el euro o la libra esterlina. Hago esto, ya que, si estudias a Nestlé, a una tabacalera americana o a Roche, la mitad de sus ventas, o en algunos casos, más de la mitad, se dan en Estados Unidos, ya que consigues comprarlas en su moneda local con descuentos masivos, descuentos en PE y descuentos en divisas. Entonces, ¿por qué no aprovechamos de esto? He aumentado esta posición al 20% de la cartera de mi compañía operativa, ya que tanto Europa como los nombres europeos, las megacapitalizaciones y los grandes flujos de efectivo se están vendiendo con enormes descuentos. Todo el mundo odia el código postal europeo ahora mismo. Kevin, ¿cuándo vamos a llegar a una inflación máxima? ¿Ya lo hemos hecho? Todavía no. Particularmente si este proyecto de ley imprime otros 400 o 600 mil millones de dólares y los arroja a la economía, probablemente no va a ser un buen resultado para la inflación, porque es una medida muy inflacionaria, a pesar de que ha sido etiquetado como un proyecto de ley contra la inflación. Cada vez que imprimes dinero, obtienes inflación. Así que veremos qué pasa. Hay 2 factores relevantes. El primero es que tiene que pasar por Washington. El segundo es realmente interesante y tiene a muchos observadores rebanándose los sesos, ya que nunca antes había ocurrido.
Ante una situación en pleno empleo, se da un segundo trimestre de contracción del PIB. Esto nunca había sucedido antes. Hay varias opciones. O que la productividad de los más de 2 millones de nuevos trabajadores que se acaban de incorporar a la economía sea muy baja. O que tal vez no estén trabajando realmente 8 horas. Puede que estén trabajando menos, pero hay algo que no funciona en el modelo tradicional, que es por lo que creo que Powell está tomándose un receso, ya que aún habiendo estado trabajando en la posición de un federal, y después de haber subido unos 75 puntos básicos, incluso él no sabe lo que está pasando, por lo que depende de los datos. Nunca antes habíamos visto esto. Nunca en la historia de la economía, en más de 200 años, había ocurrido esto. Es otra señal que no encaja en esta recesión. El motivo por el que la narrativa hacia el aterrizaje suave ha cambiado tanto en estas últimas 8 semanas es porque nadie pensó que Powell diseñaría algo como esto. Es muy difícil llamar a esto recesión cuando tienes empleo pleno. ¿Así es como está funcionando? Al menos el 50% de los expertos del mercado creen que un aterrizaje suave es posible. Realmente una lección aprendida para todos los que piensan que pueden cronometrar el mercado es lo que sucedió en julio. La mitad de los rendimientos de este año se produjeron en 4 días. Si no estabas en el mercado, no captaste esta subida. Es imposible cronometrar el mercado. Nunca habrías imaginado que julio sería un buen mes, pero lo fue. La verdad está en las ganancias, y hasta ahora todo el mundo estaba esperando ver a las ganancias completamente destruidas. No ha ocurrido. Muchas empresas cumplieron, incluso las tecnologías altamente especulativas. Estamos a más de la mitad de la temporada de ganancias y se ve bastante bien. No es tan bueno como fue hace un año, pero no es ni de lejos tan malo como todo el mundo preveía que sucedería en plena recesión. No lo es. Este es un momento muy difícil para tomar una decisión entre la renta fija y la renta variable, porque, como antes mencionaste en el programa, tenemos una curva de rendimiento invertida. Esto generalmente nunca es bueno, pero, de nuevo, cuando no se puede contestar al por qué tenemos pleno empleo con 2,5 millones más de personas trabajando y baja productividad, entonces quizás se necesite ser un poco más cuidadoso a la hora de tomar decisiones sobre subir los tipos, cambiar la regulación o subir los impuestos. Todas ellas suenan como muy malas ideas hasta que no se haya descifrado realmente el enigma de lo que está sucediendo en esta economía. No lo sabemos. Por lo tanto, mi actitud es permanecer largo en renta variable. Continuar con una ponderación del 30% en renta fija. Eso es muy bajo para mí. Normalmente estoy en el 50% y simplemente esperar a ver qué pasa. Mis posiciones son de alta calidad, proporcionan flujo de caja y distribuciones. No importa qué sector elija, lo han hecho bastante bien en las últimas 4 semanas. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.